sobre las mismas preguntas que solo discutimos: ¿está bien? Si miran, sí, están bien, si están programados. Y sí, el hecho de que haya notado qué tipo de dinámica tenemos aquí es importante. Cada vez son menos las personas que se presentan a la reunión de Zoom a la que se supone que deben asistir. Y, sin embargo, insto a los líderes de nuestros socios honorarios a que no se pierdan estas conferencias de Zoom. Motívense. Planifique con anticipación cuando sepa cuándo será una determinada reunión de Zoom, porque de lo contrario se perderá información muy importante y en este caso hará preguntas que habría recibido respuesta en vivo, incluidas las que estamos discutiendo aquí y ahora. Bueno, si tu agenda está tan ocupada, al menos mira la grabación. Esto es realmente importante y le hará la vida más fácil no solo a usted, sino a todos los presentes, por respuestas a las preguntas que le interesen. El líder, usted y el fundador, saben que hoy habrá cosas más interesantes con ustedes: futuro y objetivos, muchachos, y bienvenidos, amigos. ¿Quién de ustedes está realmente feliz y emocionado de que invitemos a nuestro maravilloso líder honorario, el fundador Evgeny Levin? Estoy seguro de que compartirá con nosotros muchas cosas interesantes hoy, planes y objetivos futuros. Así que saludémoslo exactamente con la misma dedicación, con aplausos, las mejores emociones y reacciones. Y damos la bienvenida a Evgeny Levin. Gracias, Vlad. Entonces, bienvenidos a todos. Sí, como dice Blata, cada vez tenemos menos tiempo en Zoom. Bueno, está bien. Pero puedo decir por nuestras estadísticas, y esta será la segunda parte de nuestro Zoom, que sí, hoy las dividiremos en buenas noticias de la empresa y sobre el trabajo en general durante 30 días de los líderes de AE. Sí, en general, realizamos análisis sobre CanClub, realizamos análisis sobre todos los que están en el lugar y vimos puntos muy interesantes. Es decir, bueno, diré de inmediato que en este momento tenemos 4.500.000 usuarios de redes, de los cuales 500 trabajan y 4.000 reciben recompensas y reembolsos de la red. Y lucharemos contra esto hoy. Sino porque está mal. Pero esta es la segunda parte del Zoom. Analizaremos esto en detalle. Y ahora desde la primera parte del Zoom. Empecemos con la primera parte del Zoom. Hablemos de Bitcoin, de Ethereum y de la pregunta que se hacía a menudo: ¿qué pasa con MIC? Sí, ¿qué pasará con los intercambios que se encuentran en la eurozona, y en general, cómo lidiará la empresa con esto, verdad? Esta es nuestra primera parte, sobre los productos y cómo la empresa ve el desarrollo. Así que sí, saludos a todos aquí y justo como la introducción de Vladislav fue genial y lo que se menciona aquí es cada vez menos gente, pero conectado con nuestra segunda parte de esta conferencia exacta porque sí, hay un lado bueno y un lado malo. Buenas y malas noticias aquí y la segunda parte del Zoom sobre ese tema porque hicimos un análisis del cónclave por parte de la comunidad y pudimos ver que hay 4.000 usuarios y medio de redes, de los cuales solo 500 están trabajando, realmente se esforzaron en el trabajo. Lo que significa 4.000 es básicamente, digamos en blanco, quien solo solicita y recibir recompensas del programa de red y no podemos simplemente apartar las manos de eso. Debemos poner especial atención en ello y debemos manejar esta situación. Pero esto es la segunda parte de nuestra llamada de Zoom. Hoy, en la primera parte, se tratará sobre Bitcoin y la pregunta sobre los intercambios en la zona, cómo vamos a manejarlo y sobre los productos.
Ahí es donde empezamos. Entonces, y ahora, como dicen, con buenas noticias, sí, Bitcoin, o Bitcoin sobre Bitcoin, buenas noticias de Bitcoin. Es decir, Bitcoin comenzó hace 11 días y aquellos tipos que trabajó al 100% compraron sus activos. Esto es, bueno, en mi opinión, es una buena noticia para quienes trabajan en Bitcoin. En cuanto a las estadísticas, también mostraremos estadísticas sobre Bitcoin y habrá estadísticas sobre las facturas de todos, según el contrato, en consecuencia, qué volumen de Bitcoin tiene actualmente la empresa en general y qué volumen se paga a nuestros socios y cuál es el volumen de EDANAE para nuestros líderes, sí, esos. Quienes están involucrados en el desarrollo de la empresa. Esta información se cargará y, según tengo entendido, en algún lugar, la próxima semana. Esto será tanto para Bitcoin como para Ethereum. Por lo tanto, mire el sitio para obtener actualizaciones y sí, habrá comprensión. Aquí hay un breve resumen de Bitcoin, es decir, en general, no hay quejas sobre el funcionamiento, eso sí, para esta criptomoneda en particular. Y alto, rentable y estable. Eso es lo que probablemente me gusta de esta criptomoneda, su estabilidad. Es decir, constantemente mucho. En pocas palabras, sí, entonces en general se trata de un activo que se amortiza muy rápidamente. Y, por tanto, los chicos que trabajan allí están convencidos de ello. Y ayer, por cierto, Vlad también publicó noticias sobre Bitcoin, donde sus muchachos ya devolvieron el AVA en 10 a 11 días, como también según nuestras estadísticas. Y ahora es solo una ventaja, solo una ventaja. Y, a grandes rasgos, el contrato finalizará en, bueno, digamos, unos 20 días. Se trata de, sí, les recuerdo, unos 20 días, eso es el 200%. Es decir, en términos generales, también me pidieron que hiciera análisis de esta manera. Hagámoslo de esta manera. Si ingresa al USDT, son 2 a 3 meses de trabajo y gana el 100% de su activo al 100%, ¿verdad? Es decir, devuelves el 100% de tu activo y ganas el 100%, lo que en Bitcoin haces entre 4 y 6 veces. Es decir, usted gana durante el mismo periodo, digamos, 2 Bitcoins, bueno, multiplicados por 6. Aquí está tu ingreso puro. Esto es mucho dinero. Esto es mucho dinero. Y nadie paga esa cantidad de dinero en Internet ni en ningún otro lugar. Sino porque no hay forma de pagar esa cantidad de dinero. Simplemente no se les puede pagar. Esto es físicamente imposible. Pero en general, estamos trabajando con esto, hemos estado trabajando con esto y continuaremos trabajando con esto. Por lo tanto, para nosotros, en principio, este trabajo es un criptoactivo estándar bueno y positivo, lo que nos genera un gran interés, porque la gente trabaja con él, porque, en consecuencia, dominamos el activo más rápido y, en consecuencia, somos socios satisfechos. ¿Por qué? Porque su activo se amortiza rápidamente y ganan dinero rápidamente. Es decir, 20 días pasan muy rápido. En 20 días, tendrás más 2 bitcoins. Bueno, creo que en general es un muy buen indicador. Bueno, respecto a Bitcoin, creo que todo está claro. Respecto a los inversores, sí, hemos incluido socios, ¿no? Sí. Lo exageré. Gracias. Todo está bien. Díaz y esas personas, esos socios en el arbitraje profesional, ya han pagado el 100% de su inversión, lo que significa que básicamente cubren los gastos de sus depósitos iniciales y sí, se mostrará toda la estadística de Bitcoin, incluidas las facturas de rentabilidad aproximadamente. Bitcoin y Ethereum, si hablamos de manera más consistente sobre Bitcoin aquí, no tienen ningún error. Solo podría decir 3 palabras acerca de que todo el proceso con Bitcoin es alto, rentable y estable.
rastrea a los muchachos exactamente porque Bitcoin IFES aquí sobre Vladislav anuncia la noticia de que en 10-11 días, que es aproximadamente lo mismo que en nuestras propias estadísticas, el 100% de los activos adquiridos por los miembros y después de otros 20 días, según nuestro análisis personal, llegarán al 200% y cerrarán sus contratos. Sí. Y vamos a comparar eso para usarlo, por ejemplo, en su mayoría cuesta de 2 a 3 meses adquirir el 100% de su inversión y otro 100% como ganancia, lo que significa que llegó al punto de equilibrio y ahora tiene una ganancia real de su inversión. En Bitcoin, sea 6 veces incluso más rápido, lo que si intentamos tomar 2 Bitcoins será como multiplicarlo por 6 y esa es su ganancia es enorme, esta es una cantidad de ganancia tremenda y divertida y nadie puede realmente darle el mismo esquema numérico. En realidad, nadie puede brindarle tanta seguridad y al mismo tiempo tanta ganancia y transparencia porque no es de extrañar que no exista una empresa que pueda brindar lo mismo que nosotros y seguimos trabajando con eso. Seguimos trabajando y trabajaremos con Bitcoin porque este es uno de los activos de criptomonedas más positivos que tenemos en el mercado en todo el mundo y seguimos en esta dirección del Bitcoin en el lado del arbitraje porque la gente está realmente interesada. Beneficia a todos los tamaños si creen. En cuanto a redes, cashbacks. Es decir, algunos de nuestros socios ya ganan dinero en Bitcoin. Y en general, hubo algunos puntos, sí, con respecto a los pool. Ahora todo esto se ha corregido y no hay más quejas sobre transacciones. En general ya está todo depurado a la perfección y todo funciona perfectamente. Por lo tanto, mis felicitaciones personales a aquellos muchachos que trabajan con Bitcoin, porque veo que se están cerrando y retirando volúmenes bastante buenos de los socios. Obtienen reembolsos bastante buenos. Y, en general, se trata de un criptoactivo que no funciona de inmediato, sí, al máximo de inmediato, pero que generará un capital enorme en el transcurso de 2 a 3 años. Y aquellos socios que están trabajando con Bitcoin ahora, no trabajarán en ningún otro lugar que no sea Bitcoin. ¿Por qué? Pero es obvio. Ganar entre el 600 y el 700% en 3 meses, y en un año ganar, digamos, 3.000, sí, 2 bits, bueno, 3.000, en términos generales, sí, entonces, naturalmente, ni una sola criptomoneda, ni Ether, ni SDT darán esto. Y esto es obvio. Y el que entendió esto ahora lo usa. Y aquellos líderes que también entendieron que no se trata aquí y ahora de arrebatar, sino de trabajar a distancia, ellos también, se están construyendo una retaguardia, en la que recibirán a distancia una recompensa muy grande, muy grande por su trabajo. Por lo tanto, creo que con Bitcoin no nos centraremos más en eso, porque aquí todo ya es obvio. Hay estadísticas generales, es decir, muchos socios trabajan en Bitcoin, en consecuencia, y en los chats, bueno, veo en los chats extranjeros, eso es seguro, con Vlad y los chicos que trabajan, sí, veo información sobre Bitcoins que están interesados en Bitcoin. Déjame decirlo de esta manera. Traduzcamos y salgamos al aire. Hemos terminado con las noticias sobre Bitcoin, pero no hemos terminado con Bitcoin en la red y el lado del reembolso porque puedo ver que hay muchas personas que ya están obteniendo ganancias del programa de red aquí porque también ajustamos y solucionamos el problema con el grupo de fórmulas y ya no hay ninguno. Problemas con la transacción y cómo la procesan. Vemos que en realidad se están cerrando grandes volúmenes y, al mismo tiempo, vemos grandes logros alcanzados por los socios, lo que significa grandes recompensas por sus esfuerzos y, en realidad, significa mucho porque Bitcoin nunca fue una especie de criptomoneda que te dé una ventaja aquí y ahora.
Aquí era más bien una posibilidad remota porque en 2 o 3 años se puede ganar un gran capital como 600 a 700% por meses o 3000% por año o más. Los instrumentos de Nourenki básicamente trabajan con tales oportunidades y es por eso que a la gente realmente le gusta, especialmente a aquellos que trabajan en el mercado internacional. Sin embargo, veo que en las comunidades de idiomas extranjeros hay mucha gente que anuncia sus estadísticas, incluso en él. Comunidades del Islam hay muchos de ellos que construyen su base en esa criptomoneda y construyen una estructura básica con grandes números, se benefician mucho de la lata estática, ya que las comunidades de idiomas extranjeros en el nivel internacional son geniales, por lo que se acerca sin problemas la transmisión que se lanzó con nosotros. Bueno, probablemente hace unas 4 horas en algún lugar así, ¿verdad? Más o menos. Y durante este periodo comenzaron a funcionar unos 200 éteres. Y respecto al programa Pro, les recuerdo que, como dijimos en Zooms anteriores, no tiene sentido dividir la transmisión en arbitraje Pro, ya que, el sistema de trabajo en sí, está al aire, y les dijimos esto, lo probamos, y en general entra en el programa Pro. Apostar una gran cantidad, en general para formar quinielas. Pero, por supuesto, para que el montaje sea más rápido en general, sería posible. Pero, por otro lado, aquí probablemente brindamos más oportunidades, y Vlad dijo correctamente, una buena oportunidad para que los socios intenten, bueno, en general, no solo intentar, trabajar en Pro y, en general, una sola persona que trabaja con una sola persona, ¿cuánto cuesta para una sola persona? Es decir, el pool se forma bastante rápido, es decir, a grandes rasgos, tomaron 40 socios, bueno, si tomamos uno a la vez, lo formaron en un minuto y el dinero se fue. O sea, en general pensaron en 2, pero al final llegaron a 1, que en general nada cambia. Que serían 2, que serían 5, que hay 1. Ese es, en general el tiempo para formar un pool y lo que buscábamos, es decir, formar un pool rápidamente toma, bueno, una diferencia de 15 segundos, o sea, es insignificante. Por lo tanto, establecer algunos parámetros globalmente altos, no vimos el sentido. Simplemente póngalo en arbitraje cuando da por 3%, por 3.5, y tampoco vimos ningún sentido, porque, bueno, en general, entonces desaparece por sí solo, es decir, arbitraje con alta rentabilidad o Pro. Pero hay algo más interesante en Pro, que en cualquier caso el porcentaje es mayor, y el porcentaje de rentabilidad es mayor, porque Pro está estructurado de forma un poco diferente. Y, en general, el sistema VAPR siempre funciona de manera más eficiente que el simple arbitraje. Por lo tanto, en general, la dinámica, si tomamos, por ejemplo, incluso en la comparación de Bitcoin y Ethereum, entonces en Bitcoin vimos cierta calidad el primer día, y en la forma de 26 Bitcoins, esto es el primer día en que abrimos Bitcoin, en un día acumulamos 26 Bitcoins. Y lo más interesante es que de 26 Bitcoins, 20 Bitcoins estaban en Pro. Y estas mismas personas, de hecho, ya han recuperado sus bienes. Y hay una ventaja neta, en consecuencia, hay ganancias en el aire según la cantidad de aire. Y naturalmente, esto supera a Bitcoin en calidad. Creo que para nosotros el día aún no ha pasado y la piscina se está formando bastante rápido. Y quiero señalar, bueno, se han unido 2 equipos en este momento. Este es Vlad, este es Rosin. Vemos una inclusión efectiva en esta criptomoneda. Y, en consecuencia, por supuesto, sus volúmenes comienzan a aumentar con mucha fuerza. Básicamente lo mismo que en Bitcoin. Y quiero señalar que es decir, los muchachos están trabajando en 3 direcciones. Bueno, en general, de lo que hablaba la empresa, trabajar en 3 y una empresa es bueno, porque, naturalmente, la capitalización de la empresa está creciendo en diferentes criptoactivos. Y es bueno para el socio,
Porque, la cantidad de retiro de 3 activos en niveles máximos es de aproximadamente $200.000 equivalentes diarios. Hay algo por lo que luchar, sí. Y, por supuesto, más ingresos pasivos, porque los activos también deberían estar en las cuentas. Y, en consecuencia, este es un ingreso muy grande en Bitcoin, sí, incluso si no eres un líder, pero con un gran volumen, todos lo sienten. Aquí por cierto me acaban de dar estadísticas, comprobamos, ¿no? Resulta que tenemos un socio que trabaja en USD con 15 millones. Ni siquiera lo sabía, ¿verdad? $155 millones. Es decir, el socio retira desde 60 USDT. De 60 a 80 mil dólares por día. Y esto supuso un gran descongelamiento para el socio. Además, estuvo un tiempo, en mi opinión, de 10 a 15 días en reinversión, me dieron estadísticas. Y en general, la persona actuó de manera muy competente. Descongeló sus activos, reinvirtió, ahorró 1 millón y ahora puede retirar fácilmente esa cantidad por día. Por lo tanto, como vemos, la empresa también tiene tales inversores, sí, aunque, para ser honesto, simplemente no me di cuenta cuando comenzaron a hacer análisis ya, digamos, un mes completo de trabajo, porque está claro que la primera semana fue una acumulación, ahora estamos en el 7º día, es decir, lo tomamos. Aproximadamente 30 días. Y naturalmente, tuvimos que realizar ese tipo de análisis. ¿Por qué? Te lo explicaré ahora. Y nuevamente, todo esto surge del trabajo de AB, ¿verdad? No puedo decir que haya sido un mal trabajo. Fue un gran trabajo, si no fuera por circunstancias de fuerza mayor. Pero AB nos enseñó muy bien cómo trabajar tanto con la red como con equipos. Es decir, entendimos quién trabaja para nosotros, quién viaja en el ataúd de otro, quién crea noticias falsas y cosas similares. Y, naturalmente, le dimos al foro 30 días para ver qué socios se involucran en el trabajo. Qué socios se desconectan del trabajo y cuáles simplemente lo abandonan a expensas del otro. Y esto también es importante. Hablemos de esto ahora, ¿verdad? Y bueno, en general, traduce y hablamos. Y luego, por cierto, cuando hablemos, haré la demostración. Repasemos rápidamente las ondas, sí, las principales posiciones de reabastecimiento. Bueno, echemos un vistazo rápido a la oficina y pasemos exactamente a lo que quiero decir. Sí, entremos en el programa de red y comencemos. Revisen juntos las secciones del programa de la red para que nuestros socios puedan entenderlo. Básicamente, las horas lanzaron aproximadamente 200 Ethereum al principio con las personas que trabajan en Arbitrage Pro y quiero recordarles una vez más lo que mencionamos en una llamada de Zoom anterior, elegimos que solo Arbitrage Pro esté disponible para todos los miembros solo porque es básicamente eso. Significaría que podríamos recolectar más, sí, hablamos. El mínimo serían 2 Ethereum que podrían recolectar más y sería una gran oportunidad para la empresa también para la comunidad, ya que tendrán mayores activos y una mayor cantidad de ganancias, pero para aquellos que trabajan con uno. Ethereum sigue siendo excelente porque, por ejemplo, 40 socios pueden formar un grupo en un minuto con un Ethereum cada uno, por supuesto, y en realidad no es un problema si lo llevamos a 2 Ethereum como mínimo porque la diferencia básica es de 15 segundos. Podemos asumir ese riesgo porque tampoco tiene sentido poner el trabajo de Ethereum en el arbitraje habitual y el arbitraje profesional porque ambos básicamente serán iguales con nuestro sistema que colocamos exactamente con la red Ethereum y los activos de Scrypt. Elección entre arbitraje con alto porcentaje de ganancias de ingresos o el profesional, que es básicamente mejor porque el sistema que funciona en el arbitraje profesional tiene mejor prioridad y sí.
Así que no hay necesidad de dividirlo en dos sistemas diferentes y ahorrar nuestros recursos aquí en cantidad de Bitcoin de volumen en la comunidad en Bitcoin y 26 Bitcoins en total, de los cuales en arbitraje profesional y esas personas como mencionamos, como sabemos. Como supimos por las noticias, ya han llegado al punto de equilibrio, aquellos que arbitran en el EUM. Irachi fuerza y fuerza en el trabajo con su comunidad y obtuvieron resultados bastante buenos porque trabajan en tres direcciones separadas aquí Ethereum Bitcoin, y es genial para la empresa porque, por supuesto, adquirimos una mayor capitalización. Direcciones fuerzas. Incluso si usted no es una persona del tipo de red, aún así obtendrá grandes ingresos pasivos de su inversión. Incluso ya sabes, en realidad solo ahora sé que tenemos un tipo en la sección T que tiene depósitos de 1,5 millones, lo que significa que puedes adquirir de 60,000 por día. Sí, lo sé recién ahora. Puedo ver las estadísticas, hacemos algunos análisis de nuestra comunidad, quiénes, cómo administran sus ganancias, cuánta inversión, etc. Pero esta persona en particular hace una gran elección en cuanto a tamaño táctico porque invierte mucho en descongelar sus fondos en 10 a 15 días de reinversión y obtiene ingresos perfectos por día. Puede merecer un ingreso pasivo que adquiera y retire cada vez, y al ver a esos inversores en nuestra comunidad, en nuestro equipo, entiendo que estamos construyendo un gran ecosistema aquí, por supuesto. No estaba al tanto de eso hasta hoy porque si tomamos en cuenta que esta es la fecha 7 de julio, básicamente. En este momento en el lanzamiento, necesitamos requerir estadísticas de este periodo de tiempo porque tenemos a IBI. Tenemos una situación en malas condiciones que sucedió. Pero en realidad debemos verificar cómo sucedió todo y no volver a cometer el mismo error porque vemos el problema que vimos. Se fue y vamos a hablar exactamente de eso porque por estadística vemos cuántas personas realmente involucradas en el programa de trabajo con la red que ingresan no solo por dinero sino para esforzarse y recibir una recompensa retribuible, y vemos quiénes realmente se desconectaron del trabajo y quienes simplemente usan a los demás, básicamente se sientan en el cuello de otros o usan cuentas en blanco. Así que vamos a hablar de que habrá una segunda sección de esta llamada de Zoom internacional, pero primero encenderemos la demostración en pantalla. Entonces, bueno, volviendo a demostrar la pantalla, como dije, sí, vayamos por el aire, vayamos al componente de red, y sí, llegaremos al componente de red, y, digamos, ya en USDT, que es más familiar, sí, para nosotros. Y repasemos rápidamente los puntos que también me gustaría tratar hoy. Antes de la manifestación me gustaría tocar el tema de MiCA, sí, es decir, las autoridades reguladoras que controlan los intercambios. Y, en consecuencia, muchos de esos tipos que están involucrados en criptografía saben que intercambios tan grandes como OKX, Binance y similares, sí, ya han recibido una notificación de que deben pasar por alto, y para poder trabajar en Europa en jurisdicciones europeas, sí.
deben cumplirse ciertas condiciones. Y, el tiempo hasta la finalización es finales de agosto. ¿Qué están haciendo los intercambios ahora? Sí, los gigantes, digamos, algunos, por supuesto, bueno, como Binance, resolverán este problema. En cuanto a las bolsas más pequeñas o las bolsas jóvenes, todas se están trasladando a zonas extraterritoriales. Además, quiero señalar de inmediato que mucha gente dice, el offshore es inestable, todo está muy mal. Bueno, déjame decir esto. Binance, una de sus principales divisiones, está ubicada en el extranjero. La propia Binance está ubicada en una zona extraterritorial. Por lo tanto, cuando hablamos de offshore y queremos decir que todo esto es muy malo, no olvidemos que Binance es un intercambio importante que también se encuentra en el extranjero. Y esta información es pública, sí, hay una sucursal, hagamos esto, sí, escalando, es decir, hay un Binance turco, hay un Binance europeo, o como Bit, sí, digamos, Bit US para Europa. Babits para el resto del mundo, es decir, para los rusos, ucranianos, Kazajstán y similares, ¿verdad? Estas son las gradaciones. Y aquellas bolsas que operan en Europa, en consecuencia, deben cumplir ciertos requisitos. En cuanto a nuestros intercambios y a todos los intercambios en general en cualquier jurisdicción, ¿cómo puede esto afectar negativamente al mercado de criptoactivos en su conjunto, probablemente al mercado, sí, al mercado de criptomonedas en su conjunto? Es decir, en cualquier caso, algunos intercambios, por supuesto, dejarán de existir. Algunos intercambios se moverán. Bueno, digamos, si el intercambio no está actualizado, la liquidez es muy pequeña, nadie pagará grandes contribuciones al banco y lo asegurará bueno, es ilógico, ¿verdad? Es decir, por supuesto, algunas bolsas se moverán o se retirarán, cerrarán sus divisiones, sí, y en consecuencia, por supuesto, esto afectará al mercado. Positivo o negativo. Bueno, cuando la oferta disminuye, la demanda siempre aumenta. Es decir, si en alguno, sí, en términos generales, ahora puede darse el lujo de cambiar un criptoactivo, bueno, naturalmente, después de pasar la verificación allí, digamos, en 100 intercambios es fácil, sí, allí para, digamos, un ciudadano de la Federación Rusa allí, sí, o para un ucraniano, entonces, por supuesto, esta lista puede reducirse, sí. Y a veces. Naturalmente, algunas personas que tienen criptoactivos irán donde sea posible. Esto se llama oferta y demanda. Entonces, ¿cuánto afectará esto al mercado de las criptomonedas? Bueno, en general no creo que vaya a haber un estado de ánimo deprimente. En cuanto a, digamos, los intercambios en sí, bueno, aquellos que son fuertes se harán más fuertes, aquellos que son débiles simplemente caerán. Esto es lo que se llama una limpieza segura, sí. Bueno, más ingresos adicionales, por supuesto, para quien se le ocurra. En cuanto a nosotros, porque la posición general es buena, pero, siempre la tuya, ya sabes, como si tu propia camiseta estuviera más pegada al cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos y qué hacemos para seguir trabajando tranquilos? Es decir, en primer lugar, también estamos trasladando las bolsas europeas a zonas extraterritoriales, donde tenemos 2 bolsas y se están abriendo 2 más. Esta es una historia diferente. Es decir, hemos trabajado con intercambios y seguimos trabajando. Y paralelamente en el último Zoom, insinuó que tendremos varios intercambiadores. Habrá unos 20 de ellos, y se publicarán pronto, sí, y, por supuesto, todos los enlaces a ellos serán, y comerciaremos directamente con intercambios con los cuales, por alguna razón, si de repente, una obligación contractual, ya que dejamos una jurisdicción y nos mudamos a otra. Y no todos los intercambios admiten, eso sí, dicha contratación. Luego, con los intercambiadores todo sucede de forma muy sencilla. Y en general, tener solo un intercambiador según la documentación es mucho más fácil, sí, y cumple la misma función que un intercambio. Es decir, en principio, esto es suficiente para el arbitraje, ¿no? Porque, nuevamente, usted comercia directamente con el intercambio, sí, hay una solicitud, la cambió allí y esto también es oficial.
Es decir, ¿cuántos intercambiadores trabajan en general? Trabajan principalmente a través de Binance. Es decir, parece que vamos a un intercambiador separado, pero si hacemos un seguimiento de las transacciones, vemos que la mayor parte de la transacción va a Binance, sí, directamente, y en consecuencia, la conversión se realiza allí y luego se retira automáticamente. Bueno, esta es la estructura del intercambiador. Por lo tanto, en general, este también es un componente blanco, idealmente blanco para trabajar con arbitraje. Bueno, en paralelo, por supuesto, trabajar con los intercambios, es decir, como lo planeamos. Pero para que nosotros también nos descentralicemos, sí, para que tengamos más maniobrabilidad, para que nos sintamos lo suficientemente cómodos, es decir, haremos dos paralelos. Es decir, paralelos son los intercambios y paralelos son las redes de intercambiadores en diferentes partes del mundo. Y en la proporción de uno y otro, en cualquier caso, seguiremos sobre el caballo. ¿Por qué? Porque donde se cerrará el acceso a los intercambios que no quieran trabajar con empresas extraterritoriales, trabajarán en consecuencia con los intercambiadores. Y estos puntos ya se están discutiendo con los intercambios. Y esos intercambios que no importan dónde se encuentren, nosotros mismos estamos ubicados en el extranjero, por lo que se da luz verde y continuamos trabajando, como trabajamos en la liquidez. Es decir, en general, el plan está delineado, en general, la estrategia es clara y la implementación también es clara. Estos son intercambiadores, de hecho, esto es probablemente lo más simple que se puede hacer, eso sí, desde un punto de vista legal tampoco es difícil. Y no caerá bajo sanciones graves, porque en general esta no es la funcionalidad de un intercambio, sí, esta es la funcionalidad de un simple agregador, sí, que no produce algo por sí mismo ni cómo debería producirlo, sí, y el almacenamiento de fondos. Y usted trabaja directamente con tal o cual intercambio bajo ciertas obligaciones contractuales, como intercambiador. Pero en general todo. Y esta posición, esta política en general nos conviene, ¿no? ¿Y esto qué nos da? ¿Qué ventaja nos da esto? Bueno, primero que nada, la absorción de activos, ¿no? Ahora te lo cuento con un ejemplo, ahora traduzcamos lo que acabo de decir, y te cuento con un ejemplo que es la adquisición de activos y cómo funciona todo internamente. Sí. Toma, Alejandro, traduzcamos y continuemos. Solo se puede repetir un punto respecto a la transición al offshore. ¿Cuántos intercambios se movían allí? Bueno, sí, y de hecho habrá una cantidad muy grande, porque no todos renovarán y cumplirán con los requisitos de MiC, hay demandas de caballos. Y en general puedo decir esto, el 50% de las bolsas simplemente no pueden cumplir con estos requisitos. Y nadie lo hará, pero se analizará todo para conseguir este permiso. Sí. Por lo tanto, nos trasladaremos al extranjero. Pues sí, sí, sí. Lo soy de todos modos. Y antes de la demostración, hablemos aquí del MiCU y luego hablemos de la red y luego pasemos a la conveniencia. Bueno, en primer lugar, M es básicamente la autoridad supervisora de los intercambios y de hecho, envía una gran cantidad de intercambios, como OX, Binance y otros. Jurisdicción europea de agosto y esas condiciones son bastante altas, podría decir porque intercambios como Binance definitivamente no resolverán esto, al mismo tiempo, las personas más jóvenes, los intercambios iniciados más recientemente, se irán al extranjero y. Esto no es exactamente porque también trabajan en la región offshore en la zona offshore y recuérdese eso cada vez que quiera decir que offshore es definitivamente algo malo porque siempre hay cierta separación, por supuesto, hay un Binance que trabaja para Europa. Uy,
región europea, básicamente, cuánto cambia realmente cómo afecta a todo el mercado de criptomonedas porque definitivamente no todos los intercambios van a tales condiciones y algunos de ellos se reposicionarán de cerca y básicamente el sistema y la demanda aquí porque, por supuesto, podría afectar el mercado de criptomonedas en su conjunto, pero si será negativo o positivo, solo podemos decir cuando a su vez estará inactivo porque, por ejemplo, si para los ciudadanos de la Federación de Rusia o Ucrania en su posición hay 100 intercambios para países, otros y esos intercambios, estamos hablando de ellos, que son fuertes, sí, se mantendrán firmes y seguirán trabajando, aquellos que no están bien, como mencioné antes, ya sea que se vayan al extranjero o se cierren si hablamos de nuestra propia parte aquí. Sí, por supuesto, trabajamos en jurisdicción europea, pero las condiciones que debemos cumplir son muy altas. Entonces, necesitamos hacer otro plan para ese otro objetivo de desarrollo que queremos alcanzar y como saben, estamos trabajando con una cierta cantidad de intercambios y también podemos seguir trabajando con los examinadores. Espero que sepas la diferencia entre intercambio e intercambiador. Por supuesto que es tan extraño que esas palabras sean tan similares para mí. Y sí, dado que no podemos trabajar con intercambiadores en diferentes regiones, en realidad es la solución a este problema porque podemos salir de la red europea al extranjero, pero aquellos intercambios que no quieren trabajar con la empresa que está en el extranjero. Dichos intercambios serán compensados por la red de intercambiadores que están ubicados en diferentes partes del mundo, que también utilizan el mismo sistema que usa Binance. Porque si analizamos más profundamente cómo funcionan realmente los intercambiadores, transportan sus transacciones, básicamente se conectan a Binance, hacer la conversión y es básicamente la actividad blanca aquí. La base blanca del trabajo que es buena para la dirección del arbitraje y para la descentralización, ya que queremos que parte de nuestra comunidad de intercambios y la red de intercambiadores en parte del mundo que solucionarán el problema, ya que sí, es básicamente la solución más fácil que tenemos aquí, como trabajar con los legales también porque otra función no es un agregador de intercambio con contratos con la provisión actual de. Ciertos servicios y sí, esto es básicamente lo que vamos a hacer ahora es el mismo lado porque las condiciones del micrófono son básicamente muy generales, pero sí, necesitamos profundizar más en el tema aquí, cómo será realmente la adquisición de activos, cómo funcionará todo. Entonces, sí, aquí tengo, por cierto. Nuestros moderadores de Zoom dicen que ya han pasado 46 minutos y no encajaremos en el tiempo, ¿verdad? Es decir, no queremos prolongarlos, hacerlos absolutamente largos, porque también es difícil asimilar mucha información. Por lo tanto, sobre este tema, sí, los intercambiadores, sobre los intercambios, hablemos más, en detalle con las fechas y hablemos de los detalles de todo el trabajo, sí, en esta dirección, el viernes, cuando tengamos un Zoom, volveremos a tocar un tema aparte para que haya una comprensión completa. Bueno, nuevamente, este es un entendimiento completo para aquellos socios que, en general, trabajan con la empresa, para quienes, las noticias de la empresa valen mucho, y como noticias informativas que la empresa, en cualquier caso, funciona y continúa trabajando pase lo que pase. Es decir, ya sabes, como dicen, bueno, no diré tonterías,
guerra, lo principal son maniobras, sí. Entonces, en general, esto es solo una maniobra. En cuanto a, las particularidades del trabajo, esto no afecta de ninguna manera el arbitraje en general, porque hay diferentes formas en las que se puede trabajar, sí, y funcionará. Por lo tanto, hablemos de este tema con más detalle, sí, con más detalle el viernes. Y ahora pasemos a la segunda sección, y nuestra sección, sí, hemos estado hablando durante unos 200 y tantos años, es decir, bueno, no lo sé, nuestros socios todavía aman las ondas, sí, porque, todo se repone todo el tiempo. Y pasemos a la segunda parte, que ya no está muy buena, sí, algunos ya vamos a hacer zoom, pero en vano, porque luego habrá muchas preguntas. Y en respuesta a todas estas preguntas que estoy discutiendo hoy en Zoom, quiero señalar de inmediato que si surgen tales preguntas en el soporte, simplemente rescindimos el contrato unilateralmente y la persona pierde su lugar. Por lo tanto, aquellos que no estuvieron presentes en Zoom hoy se comunicarán con el departamento técnico con tales preguntas, se trata de lo que dijo Vlad y de lo que dijeron los líderes, sí, vayan a Zoom, en consecuencia, nos despediremos. Para la empresa esto no significa nada, porque, por cierto, tenemos un poco de información. Me gustaría elogiar 4 equipos. Este coto son 4 equipos que trabajan desde todas partes. Es decir, si recuerdas, en Arbicourt había 12.000 socios, ahora ya tenemos 4.500 líderes de red entre comillas. Pero por alguna razón hay 4 equipos trabajando. El primero es Vlad Rosin. Mucha gratitud. Se trata de equipos de primer nivel que en poco tiempo, es decir, en 30 días laborables completos, han conseguido más, piénselo, más 17.000 socios. Estos son nuevos socios, sin contar los socios que trabajaron en ARB. Este es un trabajo enorme y colosal. Y también me gustaría elogiar a aquel, Sergei Kelyurgin, porque trabajaron con los que estaban en la República de Bielorrusia, y en general, la eficiencia de los socios que ahora trabajan en Antra es bastante alta, sí, y además, nuevamente, la gente trabaja para el desarrollo de la estructura. Y, por supuesto, Alexei Frost y su equipo, sí, en general, tampoco está mal en términos de estadísticas y, en términos de estadísticas y nuevos socios, sí, y en términos de estadísticas y comentarios de los socios que trabajaron en ARB. En general, estas personas han creado una determinada, digamos, bueno, no es solo una determinada, han creado esta plataforma en la que ahora el resto de la masa, en términos generales, sí, pero tomamos personas específicamente, naturalmente, estas no son solo 5 personas, sí, estos son equipos que trabajan con, sí, estas son personas. Pero estos son los socios, como vimos en las estadísticas, que trabajan con estos líderes, unas 500 personas. Pero ahora comenzamos la parte más interesante. ¿Pero qué hacen aquí los otros 4.000? Sí, concretamente dimos un mes de tiempo para ver cómo se comportarán aquellos socios que en algún momento se negaron a trabajar, ¿no? Pero entrando personalmente a la oficina, viendo que hay, mis empleados personales ya están trabajando para mí, ¿por qué no pongo $6.000 y saco 2.000 por día? Sí, con la empresa, o sea, sin hacer un carajo en general, sin traer a nadie, o sea, cabalgando sobre viejos temblores, o sea, sin hacer ningún trabajo. No hago nada en absoluto. Solo porque soy tan guapo. Solo porque eres tan hermosa, irás alegremente al infierno. Esto no sucederá. Y no lo permitiremos. No les permitiremos hacer lo que hicieron en Bielorrusia. Puse mucha de mi energía en esto. Puse demasiado de mi conocimiento aquí. Y estamos haciendo demasiado, y ahora estamos devolviendo activos a la gente en forma de ingresos para que algunas cucarachas puedan estropear toda la estructura.
Es decir, resulta que debemos quitarles a los que trabajan, sí, no agregar, porque tenemos a Bilitele como una gran comunidad. El ejemplo es muy simple, no lo nombraré por su nombre. Es decir, tenemos un volumen de red de 9 millones, hay un socio que ingresó 3.000 de su patrimonio personal y 2 socios trabajaron para él, antiguos SRB por 6.000. Y este socio está saqueando silenciosamente 1.000, sí, un centavo cada día. Lo miramos y pensamos, bueno, tal vez de alguna manera empieces a trabajar, de alguna manera te actives, de alguna manera serás visible en alguna parte, escuchado, nada, simplemente bromeando en silencio. Es decir, simplemente estamos sentados en silencio, y este es Vlad y Vlad, por encima de Vlad, sí, en estructura. Y poco a poco vamos comiendo. Y así, poco a poco, nos encontramos con una cantidad muy grande de personas, sí, poco a poco, que nada más comen, y comen por lo que hacía un grupo de 500 personas. Bueno, creo que esto es una tontería, sí. Le dimos este tiempo, lo miramos todo y nos dimos cuenta de que no, definitivamente no tendremos una película así. Que hubo, ya sabes, hubo disputas, ¿verdad? Es decir, estas fueron mis disputas con mi equipo. Aquí está Alexander, sí, quien, mi compañero, dice, escucha, mira, tal vez le demos otras 2 semanas, sí, todavía se está ahogando porque, bueno, tal vez la gente aún no ha madurado. Yo digo, Alexander, vamos, hagamos un análisis. Se pagaron 16 millones a través de la red y cashbacks. Esto lo decimos solo nosotros, solo en USDT, de los cuales recibimos merecidamente 4 millones. La gente lo recibió merecidamente, pero 12 son cucarachas, ¿a quién le importa qué? ¿Qué le debemos que a quién? Eso es todo. Y la pregunta fue eliminada. Y las preguntas serán eliminadas. ¿No funciona? No hay necesidad. Hablamos con algunos de los líderes. Fue entonces cuando obtuvimos las estadísticas. Me gusta la excusa. Sí. Aquí tienes una excusa. Ya es verano, amigo, ven a vernos en septiembre. ¿Cuál es el problema? Es verano para ti. Pues ven a visitarnos en diciembre. Planeamos algo así como trabajar. Bueno, es verano para ti, bueno, vete a la mierda. Bueno, sé un inversor. ¿Y qué estás haciendo? No estás haciendo una mierda y simplemente estás siendo un asco en la empresa. Ya sabes lo que apesta, cariño, y apesta. También eliminaremos esos retoños. No será lo mismo que en la República de Bielorrusia. Y ese es el punto. Y quien escriba alguna cucaracha después de este zoom, inmediatamente se va al carajo. Y estos lugares se liberarán para aquellos líderes de alto nivel para quienes trabajan, lo cual vemos. Por cierto, con respecto a CanClub también revisaremos a algunos de nuestros líderes en CanClub. Allí te invitaremos. Jurgen se mostró bien. Hubo algunos errores, pero en general me rehabilité. Y realmente reclutaremos a aquellos caballos de batalla que realmente trabajen para la empresa y no creen trabajos imaginarios y visibles en los que no se utilice. Alexander, no sé cómo traducirás esto ahora. No hay problema. Pero solo tendré una pregunta. ¿Con obscenidades, sinceramente? Bueno, en general, lo que más te convenga. ¿Bien? No, bueno, porque yo, ya sabes, hablo honestamente, generalmente soy como una persona normal, sí, me noquearon tanto, bueno, es bastante difícil. Si bien es cierto, sí, a pesar de que llevamos muchos años en el negocio, pero no había visto nada parecido. Tuvimos un evento y tuvimos 1.200 socios, sí, estos son líderes de la red. Lo miramos de nuevo y pensamos, está bien, 500 trabajadores, tal vez todavía estén prosperando. El evento se está llevando a cabo, vaya, todos los demás aparecieron. Vale, creo que está bien, todos han dibujado un montón. Observamos un día, observamos 2, observamos 3, observamos 4. Miramos 5, miramos 6, miramos y miramos más allá. Y en algún momento simplemente me dan estadísticas y me vuelvo loco. Estoy enloqueciendo. Eso es, maldita sea, eres un líder, ¿verdad? Eres un líder,
Eres un gurú, maldita sea. ¿Qué significan estas condiciones para usted? Que no hay trabajo para ti, viniste a hacer trampa en silencio, así que adiós en silencio. Hay muchos proyectos increíbles, como Mercury, GIST, UEC. Ahí es donde están todos, por favor, con paso rápido, botín allí, donde te intimidarán así, como a la cabra de un saide. Y al mismo tiempo, te sentirás increíble con tu trasero desnudo en la valla. Ese es el camino a seguir. Traducir. Está bien, está bien. Por los moderadores, puedo ver que ya pasamos los 40 minutos y básicamente los 60 minutos de la llamada de Zoom. Así que sí, necesitamos llegar a la segunda parte que en realidad menciono aquí sobre las fechas y el trabajo específico sobre lo que mencionamos con el offshore y todo eso que será el viernes para que todos tengan una visión clara de un punto claro del panorama aquí y básicamente esta información para la gente. Que trabajan activamente con la empresa y la apoyan, así que sí, como puedo decir, no importa si se trata de una pelea. Lo que importa es su movimiento aquí y puedo asegurarle que el trabajo específico, las condiciones que construimos aquí, como lo dividimos, no afectarán el arbitraje porque podemos ver que todo funciona de manera constante y hay varias opciones reales sobre cómo hacer allí nuestro trabajo en el arbitraje. La dirección en esta área de trabajo en particular y hacerlo a través de los examinadores está bastante bien porque, como mencioné, volvemos a la segunda parte del código de Zoom. Más bien podría decir una pequeña mala noticia drástica para algunos de ustedes. Por cierto, puedo ver que en una estadística ya tenemos 200 con algo. Puedo ver que a la gente realmente le gustan estos activos de criptomonedas y esto es genial. Significa que las personas realmente pueden trabajar con estos activos y convertirlos en una herramienta para su éxito. Y podemos ver que eran 1000 miembros aquí. Algunos de ustedes ya se fueron y esta es una mala elección para aquellas personas que lo hicieron porque habrá respuestas a algunas preguntas sobre lo que hicimos y si esas personas que acaban de dejar los líderes de la conferencia de Zoom no en realidad por nada les piden que estén en estas. Llamadas de Zoom porque si esas personas van a hacer las preguntas que vamos a responder hoy en el equipo de soporte, serán instantáneamente excluidos de sus contratos y rechazarán toda nuestra relación real con ellos porque sí. Esto es lo que realmente queremos hacer porque el núcleo en realidad está tratando de duplicarse porque nosotros vea con el departamento técnico que está pasando aquí y antes de eso. Quiero mostrar personalmente mi respeto y aprecio a ciertos equipos porque en ARC citamos a 12000 networks y actualmente somos networks nuevamente porque en realidad solo hay 500 personas que realmente hacen su trabajo como network y todo gracias al primer equipo, Bladen Run. Uno de los mejores equipos aquí que en un periodo de 30 días suma unos 7000 socios. Los nuevos miembros de nuestra comunidad se unen a nosotros para construir juntos una estructura. El siguiente es Ser Kelly Huran, uno de los mejores equipos que también se esforzó mucho para trabajar con la gente de RBC, hacen bastante bien las estadísticas que tienen directamente con los otros equipos y se nota en sus resultados. Alex Frost también por el trabajo estadístico realizado con nuevos socios y del IRB y recibimos muchos comentarios de su equipo particular y de sus propias decisiones. Sí, las personas son en realidad las que crearon dicha plataforma, no las personas, sino la comunidad de 500 inversores que trabajan, en realidad viven los networks, no las personas tan en blanco que simplemente se alimentan de los esfuerzos reales de otros miembros y ahora de la mayor parte de nuestro Zoom.
Decidió tomar ciertas malas decisiones, incluyendo básicamente alimentarse del programa de la red, incluso un pequeño pocilga, como hacer una inversión personal de 2000 y poner 2 socios debajo y obtener recompensas. Esfuerzo haciendo cualquiera de sus obligaciones. Otros líderes no manejan nada. Podría decir que nosotros na limpia esos parásitos porque puse demasiada ayuda de mi propia fuerza, esfuerzos y conocimiento en el proyecto para ver cómo la gente básicamente tomaba. Mayo podría dejar en blanco básicamente a esas personas. Incluso hay una persona que Upadlab por estructura no solo básicamente arriba y millones de millones por el reembolso y el programa de red. Pero podemos ver que abusa de la red. Lo cual no es genial. Hay personas que básicamente se alimentan como malditas cucarachas del grupo de 500 personas realmente activas, no notables e irrespetuosos con esas personas. Con Alexander, mi socio. Hay un mes en el que vemos quién en realidad puso verdad a quién era un pequeño perezoso en el lenguaje y simplemente me dijo solo dale 2 semanas más. Alexander, sí. En realidad no hacen ningún esfuerzo y no merecen tales recompensas. Básicamente, sentarse sobre sus espaldas de dinero y no hacer nada porque son muy bonitas. Sí. Y de hecho escuché una pequeña excusa como si fuera verano. Nada de mierda, horario de verano. Bueno. Entonces regrese a la empresa en septiembre. ¿Qué haces aquí, hombre? ¿Qué estás haciendo realmente aquí? El inversor básicamente se alimenta del esfuerzo de los demás y no hace nada y recibe recompensas de la red por no realizar actividad en la red. Vuelva a diciembre cuando finalice su periodo. Dios mío. Básicamente son parásitos que chupan a otro y me molestan. No será como en el centro. Nunca es bueno estar en su hogar y son mis últimas palabras. Ya estamos revisando a los líderes. Hablando con ellos discutiendo que habrá una purga de miembros que van a hacer las preguntas estúpidas del departamento técnico, quién en realidad violó las reglas, quién en realidad no violó el contrato, y en realidad, lo violó a pesar del hecho de que les dimos, lo siento. Les dimos oportunidades y un mes entero para reconsiderar y algunas personas lo hicieron por la forma en que tenemos a los principales líderes en el programa de Combe a pesar de que él también cometió algunos errores en esa dirección, es cierto. Pero se rehabilitó y este es un gran ejemplo para todos aquí e incluso el hecho de que hubiera un evento con 1200 socios en el evento supuso.
que el sueño necesite crecer y ponerse a trabajar porque es muy divertido las recompensas por algo que deberías merecer, deberías algo al menos un poco y esperamos día a día, un día, 2 días, 3 días, 4 días y verificamos las estadísticas y eso porque eres el líder, por algo sí. Ven aquí básicamente para sentarte y no hacer nada. Puedes hacer otro proyecto en el que ese comportamiento sea realmente apreciado porque no lo apreciamos aquí en caso de que hagas lo contrario. Esa es la segunda parte de nuestro Zoom. Espero que todos entiendan eso y espero que las personas que abandonaron la conferencia de Zoom entiendan que necesitaban esa información o se vayan. No va a ser como un ancla. No volveremos a cometer el mismo error. Gracias. Elegante. Alexander, mi compañero, me dice la traducción perfecta, es decir, transmitió la esencia a mis oídos. Realmente espero haberlo entendido. Creo que nuestra comunidad extranjera también, bueno, lo percibe normalmente, sí, a pesar de que hay un cierto vocabulario, sí, esto probablemente se relaciona más con nuestra mentalidad, sí, porque los nuestros lo perciben de manera mucho más productiva, sí. Aquí están las comunidades extranjeras, claro, son más, y digamos, más decentes, sí, se comportan en sociedad y en comunidad. Pero aún así, esto es un negocio, esto es parte del negocio, por supuesto, lucharemos por esta parte. Más por la equidad, sí, y por la calidad del trabajo. Es decir, cuando una persona con viejos temblores, nuevamente, repito, se va por el hecho de que trabajó, piensen en las estadísticas, el 40% de los socios volvieron a trabajar gracias a estas personas que dije anteriormente, sí, fue trabajo con personas. Pero el 60% que regresó no tenía ningún líder. Estas son solo personas que decidieron por sí mismas que sí, confiamos en la empresa, estaremos con la empresa, iremos. Pero al mismo tiempo, todos estos líderes corrían hacia donde podían estar. Estaban corriendo por todas partes. Corrimos, 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 corrimos y vinimos corriendo, de nuevo hacia nosotros. Aquí está la pregunta. ¿Tenía algún sentido correr? Y en segundo lugar, si ya has venido corriendo, entonces trabaja. No, no queremos trabajar, queremos que nos paguen por lo que alguien hace. Bueno, eso tampoco sucederá. Por tanto es lógico. Ahora pasemos rápidamente a compartir pantalla. Solo estoy refrescando la memoria de nuestros amados socios, no de los que trabajan, sino de los que pensaron que agarraron a Dios por la barba, sí, y todo en su vida fue exitoso, entonces restauraré este mismo momento en mi cabeza ahora, sí, para que la vida no parezca una frambuesa. Y lo más importante, hace un momento, sí, me escribió una persona anónima en el chat, me escribió en un mensaje personal, sí, ¿por qué te permites comportarte así? Bueno, está claro que uno de los líderes ahora se está ofendiendo y enojando, ¿no? ¿Por qué permitimos que nos comporten de esta manera? Porque somos los mejores, porque somos los únicos, porque damos. Damos mucho, trabajamos y damos. Por eso respondo esta pregunta. Y de nuestro lado tenemos todo el apalancamiento absoluto, con el que trabajamos. Es decir, ¿por qué digo ahora que si hay tales solicitudes de soporte, habrá un nuevo cálculo? ¿Sabes por qué? Pero debido a que aquellos que ahora se están retirando a USDT y han estado retirando a USDT sin hacer nada, disculpen mi francés, ya tienen contratos perdidos al 100%. Si escribe, simplemente camina a paso ligero, sin nada. Tiene dos opciones. O se sienta tranquilamente y mira cómo alguien gana dinero con 2 millones,
con 3 millones, o se pone a trabajar. No existe una tercera opción. Y nunca lo será. Más de un mes es suficiente para seguir y comprender plenamente la situación. Lo rastreamos, lo entendimos. Y ahora, en general, cuando la empresa apenas comienza a ganar impulso, piense, recién comenzando, en lo que la empresa perderá de aquellos que no se involucraron en el trabajo. Tenemos 4.000 líderes. La empresa perderá estos 4.000 líderes. Y al diablo con eso. Perdimos 12 millones con ellos. ¿Qué perderemos? No perderemos nada. Simplemente lo compraremos. Es lógico. Por lo tanto, alguien que use la manipulación, ¿qué perderá? Sí, tenemos 5 personas, 5 equipos han hecho más de lo que se hizo en Arbicori con una nube de mierda de líderes. Más durante este periodo del mes. ¿De qué hablamos a continuación? En un mes sin toda esta gente, ¿qué perderá la empresa? Nada. Reputación. Sí, nuestra reputación nos precede. Las estadísticas son pequeñas para Bitcoin. Entonces pregunté en este momento. Con unos 100 Bitcoins funcionando, se pagaron casi 100 durante este periodo, incluida la red y todo. Y la gente sigue ganando dinero. En poco tiempo, ¿quién será mejor? Muéstrame, iré allí yo mismo. Lo mostrarán. ¿Pero por qué no hay? Porque nadie. Y ahora, como sabemos esto y sabemos lo que valemos, dictaremos los términos. O debe aceptar estas condiciones y trabajar. Trabajar. Después de todo, usted no está ayudando a la empresa, sino a sus socios que fabrican estos volúmenes para usted. Ayude a aumentar la capitalización de la empresa, ayude a sus socios o simplemente serán inversores, pero la empresa no perderá dinero con usted. ¿Ganará esta empresa? Por supuesto que ganará. ¿Cómo afectará esto a la situación general? De ninguna manera. Porque se ha reunido la columna vertebral que funciona, pase lo que pase. Verano, invierno, primavera. Hay una meta, hay un plan y hay implementación. Y sobre todo, estos socios tienen el sueño, sí, ganar 5 millones, 10 millones con la empresa, y siguen sus sueños. Y todo lo demás, bueno, es cáscara. Y, repito, no quiero ofender a nadie. Expreso números y hechos desnudos. Solo los hechos. Ahora tradúcelo y pasa rápidamente a la demostración. Literalmente 10 minutos para refrescarnos la memoria y finalizar el Zoom de hoy. ¿Por qué? Porque es importante. Desde la terminología aquí, básicamente y más específicamente, la propia gente de nuestra comunidad, las comunidades internacionales, es un poco más decente en la sociedad, sí, más para las personas de nuestra comunidad, ya sabes, comunidad, pero está bien eso porque solo sé que en realidad estamos luchando por él. Comunidad, incluida la internacional, y cada una de las personas y líderes de los socios del equipo, además de nosotros, impulsan nuestra lucha por la justicia porque con los miembros con el equipo, el 40% de los miembros reales de un oficio regresaron del núcleo y con los líderes, 60 de ellos regresaron sin líderes, simplemente decidieron qué es. Está bien,
confiamos en la confianza en su forma de hacer las cosas, de hecho, en la dirección del arbitraje queremos ir con ustedes y ellos ven los resultados y hay líderes, hay redes que corren de un lado a otro eligiendo un lugar, o, no queremos trabajar, o, nos quedamos, eligen otro lado y ellos regresan a nosotros a pesar de. Hecho de que abusaron del sistema en el pasado, está bien, puedes devolverlo, está bien. Te damos muchas opciones. Solo necesita regresar y realizar el trabajo de procesamiento de red que se supone que debe hacer. Conoces los hechos, conoces las reglas, conoces las cosas. No, no queremos trabajar. Queremos recibir bonificaciones, reembolsos y recompensas y no hacer nada. Es malo. Es malo. La gente entiende ese sistema de abuso. Incluso soy anónimo ahora. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo estás ahí?